Puede ser virtual. Obviamente de la forma corta hace una vergüenza. En realidad todo eso, ¿dónde lo lleva? Estás comprando materia prima, sea para fabricar ese dato o sea para utilizar. Todos los días trabajando. Si lo llevas, si compras materia prima para llevar al inventario, ¿cuál es el asiento que es? Inventario de mercado. Materia prima. Inventario es contra acá, inventario es de acá abajo, ¿no? Si vas a utilizar de manera inmediata tu producción, ¿cuál sería el asiento? Una cuenta de gasto contra caja y bancos, pues, porque lo llevarías al gasto si vas a utilizar como parte del productivo. ¿No ves? Si lo llevas al gasto, en ese caso el gasto ya está como deducible del impuesto a la utilidad, está viniendo por gasto negativo, que te va a bajar la base imposible. Pensaba que era en eso. ¿O no? Solo en el caso de que se lo lleve a gasto. Según el ejercicio no dijimos que lo vamos a llevar a inventario o lo vamos a llevar a gasto, simplemente estamos tomando una prueba de calor. Por ese motivo es que no lo hemos utilizado en el sistema. A no ser que yo te diga en el ejercicio, sí va a ser llevado directamente a gasto. ¿Qué más? En caso de que quisiéramos sacar el costo de capital por financiamiento propio, sería el CAPE, ¿verdad? A ver, otra vez. En caso de que con el financiamiento propio nos pidieran tal vez sacar el costo de capital, ¿cómo? ¿Pero con qué método? Eso lo usamos en el CAPE para... No, tienes las dos alternativas. El primero, el KPM, no te va a servir para lo que me estás diciendo, el capital propio no te sirve para nada, a no ser que me digas que con el 100% de tu plata propia vas a comprar alguna acción, vas a comprar algún título valor en un mercado de valores, ¿no? A eso te refiero. Porque si vamos por el otro lado para utilizar el criterio de la UAC, ahí sí necesitamos saber cuánto es tu patrimonio neto, cuántos son los recursos que vas a utilizar, discretizando siempre que no haya capital accionario preferente. Y eso recibe otro tratamiento. En el caso de que para hacer ese producto de la bancaria, capital preferente No, le calculas su WACC aparte, su costo financiero le calculas aparte. Y del resto de sus recursos propios, ya los puedes al final de todos si quieres, por separado. Pero necesitas el capital preferente, tiene otro tipo de costo.
Ahora yo te preguntaré, ¿me multiplicarías por el 1 menos t o no? El capital referente. Exacto, no es deducible. Porque sale de las utilidades netas, ¿no? Y de ahí se pagan los dividendos preferentes. Sería interesante hacer un ejercicio de política de dividendos enganchado a la UAC, ¿no? Y vinculado con el EVA. Que apenas el examen. ¿Qué más? No, es imposible. Yo no hago prácticas en vano, porque prácticas para que ejercite, pero de ninguna manera es que saque de ahí una pregunta parecida. Que es anunciado no mata soldados. No, deberían decirme antes. Estoy ahorita con el tiempo encima, no voy a poder prepararse una clase. Si me pedían en la anterior clase, sí se los hubiera preparado ya. Y obviamente les hubiera servido para una puntuación que valore y me entreguen hoy día, ¿no? O el día del examen. Pero ahorita de aquí para el miércoles, olvídense si estoy a full, no tengo tiempo. Lamentablemente. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo se resuelve, pues para eso les estoy preguntando. Está fácil, ¿no? Ok. Ya sabemos que conseguimos dinero aportando a la empresa los recursos propios y buscando plata en otras fuentes ajenas. Si tenemos suerte, varias de esas fuentes no nos van a cobrar costo de capital, pero la mayor parte sí nos van a cobrar. Pero una metodología muy utilizada para saber cuánto debemos pagar por ciertas inversiones que hacemos, no de carácter físico, sino en papeles, en títulos valores, es trabajar con el criterio del valor actual. Eso que hemos visto en matemáticas financieras, que lo hemos retomado en el cálculo del costo de capital, en la UAC, de traer valores del futuro al presente. Señor, estamos pasando clases, no me puedo interrumpir más tarde. Ese criterio lo rescatamos para múltiples enfoques y múltiples casos que finanzas nos generan. Por ejemplo, una metodología para la valoración o evaluar empresas, por ejemplo. Lo más fácil, lo más trivial, cuando yo les pregunto, oye, ¿estás interesado en comprarte una empresa? La primera pregunta que tienen que responderse es, ¿y cuánto vale la empresa? ¿No ve? ¿Y cómo contestarían? ¿Qué les gustaría que les diga o les dé para saber cuánto vale una empresa que les estoy ofreciendo? ¿Cuál sería la fuente de información más obvia? ¿Qué? Pero estados financieros es todo y nada. El estado de resultados. Ya, yo te doy mi estado de resultados donde el año pasado he ganado 10,000. ¿Qué te sirve para saber cuánto vale tu empresa? Pagarías 10,000 por la empresa que no quiero vender. ¿Cuál sería la manera más básica para saber cuánto vale la empresa? Dos activos.
Entonces, lo mínimo que pedirían es un balance, el último balance general. Porque sabemos que los activos, ¿qué es? ¿Qué es el activo? Todos los bienes y derechos que tiene la empresa, todo lo que tiene invertido la empresa, ¿no? En bienes y derechos. Esa sería la manera más básica de saber cuánto vale la empresa si es que nosotros quisiéramos comprar la empresa. Pero también sabemos que la contabilidad tiene muchas limitaciones, muchas debilidades. Es un buen sistema de información, pero tiene debilidades. Y la debilidad es que nosotros no compramos a valores libres. Porque imagínense, si fuese así, yo les estaría comprando a un boliviano los vehículos, los muebles, los equipos que han vencido su vida útil. Me tendrían que vender a un boliviano, porque la contabilidad dice que así vale cuando se ha cumplido su vida útil. ¿No? Entonces, ninguna empresa, por más vieja que sea su mesa, les va a vender a un boliviano. O computadoras al 20% de su valor, vehículos mucho menos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que probablemente tanto vendedores como compradores que quisieran saber cuánto vale la empresa, cómo la valorarían? A valores contables parecería que es fácil, pero no es lo más acertado. ¿A qué valores sería mejor? Es el clásico ejemplo que les he hecho. Ver, ustedes se han comprado su moto con todo el sacrificio. Tienen una opción de venderla la moto a valores en libros. Lo van a vender así la moto. ¿O qué otra alternativa tiene? ¿Cómo la venderías? ¿Y cómo es el valor comercial? ¿Dónde encuentro eso? Esa es la palabra mágica. La otra opción es comprar o vender a valores de mercado. ¿Y quién fija el valor? El mercado, de acuerdo a las fuerzas de la oferta y la demanda. Eso en los hechos, ¿qué significa las fuerzas de la oferta y la demanda? Digamos, las fuerzas invisibles que la teoría clásica en economía nos habla. ¿Qué hace que en el mercado tenga más poder el comprador o el vendedor para fijar el precio? ¿Quién impone a quién? Claro, en teoría diríamos, ambos ceden y llegan a un punto X, de acuerdo. Pero el mercado puede tener ciertos factores que hagan que tenga más poder el oferente o el demandante. Vamos a los hechos. ¿Qué pasa si de pronto, ahorita por ejemplo, no hay dólares? No hay dólares. Y ustedes quieren vender su casa, ¿cómo lo van a vender? ¿En dólares? Pues bien. Si probablemente quieren defender el poder adquisitivo de su plata, lo van a vender en dólares. ¿Por qué? Porque si le dan en bolivianos, ¿quién les dice? Los que ya sabemos que a la vuelta de la esquina nos digan, está liberado el dólar y como todo el mundo está pagando un dólar más alto para no especular,
el nuevo precio es este, el nuevo tipo de cambio es este. Fácil. Entonces lo que uno diría, no, lo vendíamos en dólares. ¿No? ¿Para qué me sirven los bolivianos? Y después con los bolivianos no puedo conseguir a dólar. A no ser que les diga, ok, te acepten bolivianos para un tipo de cambio de 8 o de 9, por decirse. Entonces ahí, el hecho que puedan vender en esas condiciones va a determinar que, por ejemplo, en este momento la gente esté dispuesta a pagar en dólares. Pero si no hay gente que quiera pagar en dólares, ¿qué van a tener que aceptar? Definitivamente pagar en bolivianos. O por ahí tenemos un proceso de liquidez en la economía, es decir, la gente no tiene plata en su bolsillo, solo tiene plata para comer y para vestirse y transportarse, pero no tiene plata para comprar, para invertir, mucho menos para prestarse. Entonces, cuando hay escenarios como ese, se generan procesos de sobreoferta, o sea, todo el mundo quiere vender su departamento, su casa, su terreno, pero pocos pueden pagar. ¿Qué va a suceder en el mercado? El mercado va a hacer que se bajen los precios, ¿no? Porque por más valioso que quiera hacer su bien, al no tener compradores y tener la urgencia de ustedes de irse porque les van a quitar su casa, etcétera, van a tener que venderlo a un precio mucho más bajo y aceptar una oferta demandante que les propone pagarles más barato, pero ya. O decirles al final, ok, te pago en dólares, pero te doy en los $5,000. Entonces, va a depender de muchos factores de que ese mercado, esa correlación de fuerzas vayan en favor del oferente o del demandante, dependiendo de qué. O vayan a hacer la prueba, vayan con su coche chino y vayan con un coche Toyota. ¿Quién cree que va a tener mejores posibilidades de que el precio que el vendedor quiera se va a dar en el mercado? El Toyota. Porque sabemos que los chinos no sirven. Pero no es falso, es cierto. Los hechos nos hacen de que ese vehículo se destartala en 2x3, de que se arruina y se arruina que cambiar todo, la pieza, etc. Ok, pero nos estamos desviando mucho. Entonces, cuando hacemos evaluación de empresas, una de las metodologías es evaluar a libros. Otra de las metodologías es evaluar a precios de mercado. ¿Cuánto valdría? Y si entramos al mercado, lo más probable es que al inversionista no le interese tanto lo que tiene en este momento la empresa en activos, sino la potencialidad que tiene la empresa para generar flujos de caja. Otra vez, si ustedes van a comprarse con sus ahorros de su vida un auto para ser taxista, ya sabemos que es muy poco probable que les vendan un auto a su valor en libros. No lo van a encontrar. Pero van a ir al mercado y el vendedor, obviamente, para vender, ¿qué es lo que hace normalmente? Maquillarlo, ¿no? Repintarlo, lavarlo, pulirlo, todo lo que sea para que se vea bonito. Pero el verdadero comprador que sabe, no lo va a comprar el vehículo, no lo va a valorar el vehículo, no tanto por la pinta que tiene en este momento, sino por la capacidad que tiene ese vehículo para generar plata a futuro. Porque va a pensar, a ver, primero, ¿de qué procedencia es? Coche inglés, olvídense, los repuestos son un ojo de la caja y el mantenimiento no, olvídense. Es como comprarse un Mercedes-Benz para taxista, a ver, o un BMW para taxistas, están locos. Se va a arruinar y les van a sacar el ojo de la cara. Número 2, para la potencialidad de generar flujos,
tienen que ver si ese coche tiene un kilometraje avanzado, digamos, ya está por encima de 100.000 o de 50.000. Porque eso va a depender mucho para saber si ese coche nos va a aguantar por lo menos 5 años de trabajo sin que nos moleste, o en su defecto ya vamos a tener que ir cambiando, como dicen los mecánicos, medio paquete del motor o paquete del motor entero, no se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que interesa al inversionista? Es la potencialidad de generar flujos de caja, y cuando decimos flujos de caja son entradas y salidas de dinero que nos den flujos netos. Si esos flujos netos son lo suficientemente apetecibles, ¿qué hacemos? La misma metodología que hemos hecho con la huaca. Agarramos los flujos netos de caja, los igualamos con el precio que vamos a pagar por el auto del día, ¿no? Tomando en cuenta una tasa de descuento. Entonces, como vemos, otra vez este tema de actualizar es utilizado para este tema de evaluación. Y ni qué decir en este tema que vamos a abordar ahora. Cuando nosotros tenemos una empresa y tenemos platita, podemos invertir para que nuestra plata no esté improductiva, sino que siempre esté ganando. Una opción es hacer inversiones en activos fijos, es decir, proyectos. Un proyecto, diseñamos un proyecto, tiene contemplado compra de activos, equipos, terrenos, edificios, no sé, y en base a eso sacar igualito, flujo neto de caja, aplicarle un sistema de evaluación y ver si el proyecto es rentable. Pero otra opción es que podemos invertir no en bienes físicos, sino en papeles, que vienen a ser los títulos valores. Es fácil comprar un título valor cuando lo compramos cuando ese título valor se está cotizando por primera vez, porque esa primera vez tiene como precio fijado por parte del emisor, el que ha emitido ese título valor, la empresa que ha emitido ese título valor, lo coloca en la bolsa de valores y tiene un prospecto de emisión donde dice está emitiendo bonos por 1 millón y cada bono cuesta $1,000, por decirlo así, ¿no? Y tiene un rendimiento y tiene pues, la siguiente forma de pago, un valor de redención de tanto, etcétera, etcétera. Si vamos a comprar ese tipo de títulos valores, no tenemos ninguna ciencia para saber a cuánto vamos a comprar, porque está en el prospecto, que es el conocimiento público, en la página web del mercado boliviano de valores. Pero lo que no está en la bolsa ahí planteada son los títulos valores que se cotizan por segunda, por tercera, por cuarta, por 10ª vez. Es decir, por alguien que ya ha comprado el título valor y quiere desprenderse del título. Y si quiere desprenderse, igual que los coches, va a haber factores que van a depreciarlo al título valor o lo van a apreciar, es decir, o va a subir su valor o va a bajar su valor en el mercado. Va a depender del tipo de empresa, del entorno macroeconómico, del entorno político, etcétera, ¿no? Entonces, a eso es lo que ahora vamos a entrar a apuntar, a saber cómo determinar valores de mercado cuando nosotros hacemos inversiones en títulos valores. ¿Okay? Y eso lo hacemos como una forma de invertir nuestros recursos en forma productiva, sea que ustedes lo tengan en un corto o en un largo plazo. Para la gente que está pasando portafolio, pues esto lo sabe mucho más de eso. ¿Qué es un título valor? Pues en nuestra normativa boliviana está plasmado en este documento que tiene muchos años ya y que se llama Código de Comercio. En el Código de Comercio describe
valor, este título de valor, este papel que tiene valor comercial, pues es objeto de compra y venta. Es decir, que hay gente que lo vende, que hay gente que lo compra. Y como puede pasar de varias manos, de mano en mano, de tenedor en tenedor, pues debe haber, como dice la norma, ciertas informaciones, ciertos datos precisos que deben estar en ese título de valor. Como por ejemplo, quién está emitiendo, qué empresa ha emitido el título de valor, qué tipo de título de valor estamos hablando, si es un pagaré, si es un bono, si es una acción ordinaria o común, o es una acción preferente, es un depósito de plazo fijo, ¿qué se gana ese papel? Su oferta, pues ahí como dice textual en el Código de Comercio, ahí estaba redactado con nombre y apellido del ente regulador. En ese entonces se llamaba Asociación de Instituciones Pagos y Seguros. Pues la entidad ha cambiado de nombre, pero la función es muy similar. Ahora se llama las autoridades de fiscalización. Esto implica de que estos títulos valores, estos papeles comerciales, pueden ser objeto de compra y venta en mercados llamados de valores. Si estamos vendiendo papas, se va al mercado de las papas. Si vendemos ropa usada, vamos al mercado de la ropa usada. Si vendemos títulos valores, vamos al mercado de valores. El punto es de que hay un marco normativo. Ahora, estos papeles que tienen valor comercial se los puede clasificar de distintas maneras. Una forma de clasificar es por lo que representa. Es decir, un título de valor representa algo. Entonces, una primera segmentación de los títulos valores es hablar de títulos valores de índole participativo. ¿Qué quiere decir de índole participativo? Que el hecho de que ustedes compren ese título valor significa que forman parte de la empresa. Es el caso, es el ejemplo típico de las acciones. Cuando se vuelven accionistas, cuando compran una acción, ustedes forman parte de la empresa, porque son dueños de una partecita de la empresa, son partícipes de la empresa. Y si son dueños de una partecita de la empresa, están asumiendo derechos y obligaciones. En caso que quiebre la empresa, ustedes tienen una responsabilidad ante sus acreedores hasta el monto de su capital. Y si tienen derechos a reclamar también dividendos. Esto ya lo sabemos. Entonces, una forma de clasificar a los títulos valores es en títulos valores que representan ser partícipes de la empresa. La segunda forma es que el título valor simboliza un crédito. Es decir, no formamos parte de la empresa, le estamos prestando plata a la empresa. Ejemplo básico, ejemplo típico es los bonos. Si yo compro un bono de la empresa, no me estoy convirtiendo en accionista de la empresa, no formo parte, no soy dueño de la empresa. Porque al comprarle un bono, le entrego plata a la empresa me emite el bono con sus cupones y me da mis premios, mis intereses cada periodo que esté pactado, hasta que termine el plazo y me devuelve mi plata. Entonces, eso no es en pocas palabras, no otra cosa que un crédito donde nos pagan intereses y cuando termine el plazo me devuelven mi capital. Entonces, esos títulos
valores no son participativos, sino son de carácter crediticio. Y también pueden haber títulos valores que representan algo físico, como cuáles, como los bonos que han sido emitidos pero con respaldo de algo físico, como son por ejemplo los inventarios. Es muy usual que en las economías, en los sistemas financieros, existan las entidades que se denominan las empresas titularizadoras. ¿A qué se dedican estas empresas titularizadoras? Su nombre nos dice: a emitir títulos valores. Entonces, yo puedo ser zapatero o puedo ser fabricante de zapatos. Tengo mi fábrica de zapatos, yo no soy experto en emitir títulos valores, pero tengo un volumen de inventario que significa mucha plata. Supongamos que tengo 2 millones de inventario, puede ser de materia prima o de zapatos, etc. Y que le digo a la agencia titularizadora: oye, ¿tú eres especialista en emitir títulos valores? Sí, me dice, ok. Yo quisiera que estos 3 millones que tengo en inventario me sirva como fuente de financiamiento. Entonces me dice: perfecto, lo podemos volver plata. ¿Cómo? Entrégame la administración del inventario, o sea, para que la empresa titularizadora administre el inventario. Esa administración del inventario, ¿qué implica? Por un lado, de que la empresa va a seguir utilizando su inventario y va a seguir reponiendo el inventario. Es decir, va a ir sacando como de costumbre y va a ir comprando o añadiendo artículos a su inventario. Pero el inventario lo maneja la empresa titularizadora. ¿Por qué? Porque en base a ese inventario, que se está evaluando aproximadamente en $3 millones, va a emitir unos bonos. En este caso se llaman bonos guarda, equivalentes no por 3 millones, probablemente lo va a hacer por la mitad. Se va a emitir bonos por 1,5 millones. Pero la característica importante es que estos bonos tienen un sustento, que es unas mercaderías que están valuadas en 3 millones. Entonces el grado de riesgo que tiene ese tipo de bonos es mucho menor que aquel bono que ha sido emitido sin ninguna garantía, ¿no? Porque la empresa puede haber emitido bonos, perfecto, acá es una agencia de bolsa, le dice: saquemos bonos, vendemos bonos, pactamos intereses, pactamos plazo, pactamos cuánto vamos a devolver, pero no tiene garantía ese bono, más que la solvencia, la calificación de riesgo, todo eso, nada más. Pero en cambio, estos otros títulos valores que tienen una representación o están sustentados en cosas físicas como es la mercadería o como son activos fijos, son bonos que en caso de que se incumplan el pago de dividendos, el pago de intereses o la devolución de capital, la empresa que ha emitido, que es la titularizadora, como administra el inventario, lo que hace es vender el inventario y con eso paga. Entonces la gente tiene un respaldo. Esa figura, por ejemplo, con los chicos del portafolio, lo hemos visto con la crisis hipotecaria que se ha dado en la década del 2000 con las bolsas de Nueva York, donde se generó una burbuja hipotecaria, donde la gente se prestó plata para construir sus casas, se compraron casas, pagaban poco a poco su crédito, pero esos créditos, ese portafolio, esa cartera de créditos por parte de los bancos que tenían los bancos fue convertido en plata. ¿Cómo? Lo que hicieron es emitir bonos. Emiten bonos bajo esta figura de valores representativos, en este caso no en mercaderías, sino en inmuebles. Y entonces dijeron los bancos: tenemos una cartera, por decirles, de $5,000 millones.
La gente le debe a los bancos esa cantidad de plata, que son sus hipotecas por las casas que se han comprado, etc. Y como la hipoteca significa que el banco está agarrando los títulos de propiedad de esas casas, esa es su garantía, ¿no? Y hasta que no pague la persona, el banco sigue agarrando los papeles, no puede venderlo. Pero ese tipo de créditos es de largo plazo, no es para pagar en 5 años, normalmente son créditos de 15, 20 años. Por eso viven los clientes endeudados. Y entonces el banco tiene una tremenda cartera, que significa plata, pero que lo van a ir transformando en dinero a medida que vaya pagando la gente. Entonces, pero como los financistas son hábiles, dijeron, bueno, todo ese derecho que tenemos a cobrar esa plata, lo utilizaremos para emitir bonos. Se emiten bonos que tienen como sustento las hipotecas. Y como tienen sustento, entonces ese tipo de bonos tienen un nivel bajo de riesgo. ¿No ve? Porque obviamente no van a emitir bonos por el mismo importe que tenga la cartera, generalmente es 2 a 1. ¿No? Si la cartera es por 5.000 millones, emitirán bonos por 2.000 o 2.500 millones. No va a ser una cifra similar. Entonces lo que se hace es emitir esos bonos. Las empresas calificadoras califican el riesgo y como están sustentados tienen una alta calificación. ¿Quiénes han comprado esos bonos? Todos los fondos de inversión. Por ejemplo, los jubilados, como son las AFPs, utilizan la plata de los aportantes y tienen que hacer trabajar la plata, ¿no ven? ¿Y cómo lo hacen trabajar? Comprando títulos valores. Y si en el mercado hay títulos valores con bajo riesgo, entonces es una buena alternativa de inversión, porque están calificados con una triple A. ¿Qué ha pasado en la realidad? Lo que ha sucedido es que esas hipotecas se han generado aquí y allí sin verificar la capacidad real de la gente para pagar sus ingresos. Y ese hecho no ha sido visto por la calificadora de riesgo, que debería haber verificado si esas hipotecas tenían el sustento de gente que tenía capacidad para pagar. ¿Viste qué ha pasado aquí hace años, ¿no ves? Cuando han habido las financieras, ¿se acuerdan? No creo que se acuerdan. Eran chicos. Ha habido unas financieras que han aparecido de la noche a la mañana y han pagado buenos intereses y han acomodado plata otorgando créditos con tasas de interés pero elevadísimas, fácil por encima del 35%, y acomodaron la plata. O sea, crearon una cartera y como el fin era prestar para de eso ganar, la dignidad pues que la gente, si le ofrecen plata, se presta, pero de que vayan a cumplir con el pago de esa plata, tal vez, porque prestaban a banderas, a dulceras, viajeros que no tenían capacidad alguna de pago. ¿Qué ha pasado? No pagaron y empezaban los mecanismos legales para que todos los pagos primero siempre iban a cubrir intereses, nada de capital, no bajaba en nada la deuda. Entonces la gente empezaba a decir, ya ando pagando 5 años y nunca baja mi deuda, estoy pagando más de lo que me prestaba, cosas así. Igualito sucedió en la crisis hipotecaria. El sistema falló porque primero el regulador no veló de que esos títulos valores que se suponía que estaban sustentados con bajo riesgo, el riesgo apareció cuando no se podían pagar las hipotecas. Y si no se pagan las hipotecas, esas hipotecas se vuelven incobrables.
ni aunque hagan subasta o se apropien el bien inmueble, el banco no va a poderlo convertir fácilmente en dinero. Y si lo convierte en dinero, va a ser gastando adicionales que le van a subir el costo y por ende la cantidad de tasa que va a poder rescatar va a ser menos. Todo eso evolucionó y los grandes perdedores fueron los que han comprado los bonos. Pero bueno, esa es otra historia de otra manera. Una segunda forma de clasificar los mismos títulos valores es por la manera en que se emiten. Hay títulos valores que se llaman nominales o nominativos, donde el título valor trae el nombre del comprador. Es decir, si compramos una acción, en la acción dice y se registra en la empresa, el señor o la señora fulana de tal está comprando la acción número tanto, ¿no? Y en la acción también se le coloca su nombre. Obviamente seguro, ¿por qué? Porque si le roban su acción a la señora, la empresa tiene registrado el nombre de la señora y no va a venir cualquier ladrón y no va a poder vender la acción a otra persona y va a venir a reclamar su derecho. No lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque tiene su nombre. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se quiera vender esa acción, la señora tiene que hacer un endoso, igualito que los cheques, hagan endosar cheques, ¿no? Entonces tienen que endosar su acción y tienen que ir comprador y vendedor a la empresa y decirle: en tus registros, donde yo estoy figurando como compradora, cambia por este nuevo nombre de la persona que me está comprando. Entonces, es nomás su tiempo porque deben demostrar su propiedad de manera física. Hay una segunda forma de expedir los títulos valores y dice a la orden. Cuando dice a la orden, en vez de nombre se coloca esta frasecita, a la orden. En estos títulos valores también se vende simplemente con un endoso, pero no hay necesidad de ir a la empresa con el comprador y decirle: en tus registros cambian el nombre, porque no hay nombre. Así de difícil. ¿Cuál es la facilidad? La facilidad es de que al no tener la obligatoriedad de ir a la empresa y efectuar un registro, es más fácil de vender. También hay títulos valores emitidos al portador. Entonces ya no tiene ni nombre ni dice la orden, sino simplemente es al portador. En los títulos valores a la orden es necesario el endoso. Ojo, si bien no necesitamos ir a la empresa, necesitamos el endoso. En cambio, los títulos valores que dicen al portador no necesitan endoso, ni mucho menos requisito. Obviamente son más arriesgados tener estos títulos valores. ¿Por qué? Porque si me los roban, el dueño es el que los tiene, es el que los porta. Porque no necesita mi firma, no necesita endoso. Y entonces son fáciles de ser vendidos en cualquier mercado o cualquier extranjero puede venir a vender. Por eso es que en las películas, cuando no quieren llevar maletas de dólares, no, porque pedir 3 millones de dólares, imagínense la cantidad de bulto de papel que hacen. Lo que hacen es pedir para que darle bonos al portador. Y los bonos al portador son papelitos que valen mucha plata, simplemente papeles con un maletín chiquito, fácilmente, y los pueden vender fácilmente en el mercado. Porque como son al portador,
no necesitan firma de endoso, no necesitan ir a la empresa y entonces en cualquier mercado lo pueden hacer. Pero ¿cuál es su facilidad? De que yo no tengo que hacer el viaje, por ejemplo, si quiero comprarme cierto tipo de bonos en el mercado de Nueva York, no tengo que ir a Nueva York a comprarlo, lo puedo comprar desde acá y me lo dan al portador. Bueno, esa es una segunda forma de presentar. Tercera forma, desde el punto de vista de la mentalidad. Hay dos valores que tienen una rentabilidad constante. Por eso se denomina renta. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, tenemos las acciones preferentes. Ustedes saben que las acciones preferentes, su dividendo no cambia con el tiempo, ¿no ves? Siempre es lo mismo. Esa es rentabilidad fija. Los bonos tienen una tasa de interés predeterminada que tampoco cambia con el tiempo. Esa es una tasa de interés. Y por el otro lado, hay los títulos, valores, los instrumentos financieros de renta variable, donde sí se gana en función a algo. Por ejemplo, están las acciones comunes. El accionista común gana dividendos. ¿Y los dividendos de dónde salen? De las utilidades. Si hay altas utilidades, altos dividendos. Bajas utilidades, bajos dividendos. No hay utilidad, no hay dividendos. Entonces, este régimen de rentabilidad están sujetos a una variable sobre la cual se determina el nivel de ganancia. Y finalmente tenemos los títulos que ganan en forma mixta, es decir, tienen un componente fijo y otro componente variable. Acuérdense, por ejemplo, de la política de dividendos que hacíamos, ¿se acuerdan? Un dividendo fijo y un dividendo variable en porcentaje. Ese es un instrumento de renta mixta, donde hay un componente mínimo que se reconoce como ganancia y encima de lo cual se calcula otro componente variable que está sujeto a otra variable que determine la base disponible. En nuestro país, pues, estos instrumentos, sobre todo los de renta fija, son los más populares: los bonos, los depósitos financieros, las letras del Tesoro de la Nación, los certificados de depósitos del Banco Central, los certificados de devolución de depósitos. ¿Qué significan a ver los certificados de depósito del Banco Central? ¿Qué significan los certificados de devolución de depósitos? En la historia de nuestro sistema financiero han habido quiebras de ciertas entidades financieras, como son los bancos. Y en esos procesos de quiebra, pues hay gente que se quedó con su plata en el banco y no pudo recuperar. Y entonces, definiendo y determinando qué instrumentos tiene de respaldo el sistema financiero, la primera opción para devolver la plata es agarrar todos los activos que tiene el banco y venderlos. Y como parte de esos activos estará pues, todas las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Toda la cartera. Y con ese dinero devolver. Pero como toda quiebra genera conflictos sociales, etc., en gestiones pasadas, lo que hizo es el Banco Central como entidad matriz decide a los sobornistas que ya no hagan huelga de hambre, no chillen, no bloqueen, etc. El Banco Central les va a garantizar su plata. Y para que ustedes estén tranquilos, les voy a dar un papel donde en ese papel yo voy a colocar la plata que ustedes tenían, solo su capital y nada de intereses. Y esa plata les voy a devolver en función al monto. Es decir, si tengo poca plata, me lo voy a devolver más rápido. Y si tengo más plata, tengo que esperar más tiempo.
gente dice, bueno, aunque sea que perder todo mi dinero, prefiero, no importa, dame ese papel, ese certificado de devolución del depósito, y si tengo poco dinero me lo dará en 2, 3 meses, máximo un año, y si tengo mucha plata me lo dará en 3, 4, 5 años, que no me lo va a devolver. Pero lo interesante es de que la gente que tiene esos certificados de devolución de depósitos, ¿qué puede hacer? Si necesita plata ya ahorita, pero le van a devolver de aquí a 3 años o 4 años, va al mercado de valores y lo vende. Y le dice, tengo un documento con el cual me van a dar 2 millones de bolivianos de aquí a 4 años. Te lo vende. Y la persona que lo vende compra, obviamente no le va a dar los 2 millones, le va a dar menos. Le va a decir, ok, yo te lo compro, pero te lo compro a 1.7 millones. Yo gano 300.000 por esperar los 4 años, ¿no? Pero la persona que está vendiendo gana porque tiene liquidez inmediata, porque ha convertido su dinero que tenía que llegar dentro de 4 años en efectivo el día de hoy. Y el que ha comprado gana porque está invirtiendo su plata y está generando una rentabilidad producto del dinero que le hace. Entonces, eso con muchos mecanismos tenemos en nuestro país como títulos de valor. Vamos a dejar. ¿Cómo se valoran los títulos de valor? El criterio es muy sencillo. ¿Cómo saber cuánto vamos a pagar por un título de valor? No es por lo que pagó hacia atrás, sino por los beneficios que vamos a obtener de aquí a futuro. Es como cuando te arreglas con tu chica. Tú, como tu chica, tienes una historia. Buena o mala, pero tienen una historia. Cuando decides aceptarla, te estás aceptando con toda su historia, ¿no ves? Y los propios. ¿Por qué? Porque los beneficios que esperan ustedes encontrar en esa persona a futuro son las cosas que hacen olvidar su pasado. Pueden decir, no, el tipo es un borracho, un mujeriego, muy puntual, etc. Pero ya ha salido de la universidad y parece que ha sentado cabeza y además ha entrado a trabajar en una entidad internacional, está ganando buena plata, entonces creo que nos puede mantener. ¿No? Entonces estamos viendo una proyección a futuro, no me importa su pasado. Sea hombre o sea mujer. Y si mi divorcio no importa, me va a dar la mitad de lo que tiene. O sea, siempre gana. Bueno, ese burdo ejemplo es lo que traduce el criterio para comprar un título valor. Lo que importa del título valor es la plata que va a generar a futuro. Y cuando digo la plata que va a generar a futuro, estoy considerando todo. Por ejemplo, tema inflación. Estamos considerando el costo de capital con el cual voy a traer esa plata del futuro al presente. Estoy considerando también el tema, y el tema de inflación es importantísimo. Cuando ha habido ese famoso corralito en Argentina, cuando antes la paridad era $1 el peso argentino, se emitieron bonos soberanos, es decir, bonos de Argentina, que tenían equivalencia a $1. Pero cuando se generó el proceso inflacionario y se empezó a disparar el peso argentino, sus bonos empezaron a depreciarse, porque ya no tenían esa equivalencia con el dólar. Y entonces, como se empezó, imagínense, ha pasado de 1 a 1. ¿Cuánto está ahorita $1 en Argentina? 800. Si bien ha bajado, pero fueron
¿cuánto estará? No sé, 500, 400, algo así. Pero así de grande se fue generando la inflación que en la paridad del 1 a 1 ahora está 1 a 400, por decirles algo. Y entonces, imagínense cómo se ha depreciado el valor de esos bonos soberanos que en un momento han sido vendidos. Entonces, si yo voy a comprar un bono de esas características y no tomo en cuenta ese proceso inflacionario, puedo estar comprando un título valor que a la larga después voy a perder mi capital y nadie me lo va a querer comprar, porque el que se mete a trabajar en los mercados de valores es gente que está informada, gente que sabe cuáles son las tendencias, cuáles son los niveles de riesgo, ¿no? O al contrario, podemos ganar también mucho dinero por la potencialidad. Ese es el ejemplo que les pongo a los chicos en portafolio. El tipo o la tipa que se ha dado cuenta en noviembre del año 2019 que comprar acciones de Netflix era un buen negocio por el tema de la enfermedad que estaba empezando a darse en China y la posibilidad de que esa enfermedad ya habían empezado a cerrar ciudades de China, ¿sí? Bueno, y si la gente se encierra, ¿qué hace? Se aburre. Se aburre. Juegan, hablan, pero después la gente se cansa de mirarse en la cara, ¿no? Ni por más familiar que sea. Si uno no tiene una rutina, ese proceso puede ser bien deprimente. Bueno, pues estamos volviendo a otro tema. Entonces, si uno piensa y dice, ¿cuál puede ser una forma de distraer a la gente? Los streaming. Si la memoria no me falla, la acción de Netflix estaba bordeando los $70 antes de la pandemia. Julio 2020, cuando ya la enfermedad se expandió, el mundo se paralizó, etc., la acción valía más de $500. ¿Por qué? Porque de pronto esa empresa se abrió un mercado donde todo el mundo empezó a suscribirse porque era una alternativa para distraerse, ¿no es cierto? Y eso hizo que la cotización de sus acciones se trepen, las utilidades trepen, etc. Entonces, alguien que ha tenido la visión de ver la potencialidad que tenía esa acción en ese momento, la hizo, porque implicó fácilmente su capital en poco tiempo, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, qué tipo de guerras se van a dar probablemente y qué tipo de armamento se va a utilizar, por ejemplo, el tema de los drones. Parece de película, ¿no? Pero las guerras se están haciendo ahora con drones. ¿Quiénes hacen los drones? Hay que preguntarse, ¿qué empresas fabrican esos drones? ¿Qué empresas fabrican los circuitos para esos drones? Entonces, si van ustedes escudriñando, ya pueden tener, obviamente a la fecha ya saben todo el mundo, ya pueden saber de qué tipo de empresa tienen que ir a comprar una acción. Porque la potencialidad que tiene esa empresa para vender ese circuito, ese chip que utilizan los drones, se va a disparar. O puede ser también al revés. Puede ser de que el mercado se vea sustituido por otro tipo de tecnología, como ha sido, por ejemplo, muchas marcas de celulares han salido del mercado, ¿no? Un Motorola, ¿qué más había? Los BlackBerry, que en su momento era los boom, pero han desaparecido, han salido del mercado. Entonces uno podría haber apostado y decir, el celular es un buen aparato, comunicaciones, todo lo demás, pero el mismo Huawei. Okay. Bueno, entonces, criterio, metodología para trabajar y poder obtener valores
hoy de esos títulos valores que queremos comprar en el mercado es muy sencillo. Es traer los flujos del futuro al presente y determinar el precio hoy. Primer título valor que vamos a ver, las acciones. Las acciones ya sabemos es un título valor de índole participativo, porque quien compra acción compra un pedazo de empresa. Ahora, las acciones les he puesto en estos cuadritos de color rojo las distintas acepciones que tienen las acciones. A ver, primero, las denominadas acciones autorizadas son aquellas que figuran en su documento de creación. Cuando ustedes han creado su empresa y su empresa es una sociedad, en ese documento se dice cuántas acciones implica su empresa. Y esas acciones se las denominan acciones autorizadas, porque con ese documento de constitución se va a la autoridad que corresponda y le dice: estamos creando una empresa con un capital X y con un número de acciones equivalentes a un tal número. Listo. ¿Qué es lo que hace inmediatamente después la empresa? Vende acciones. Pero no las vende por el total de las acciones que están autorizadas. Normalmente se vende por mucho menos. ¿Por qué? Supongamos que me han autorizado 10.000 acciones. Entonces la empresa, para traer plata, dice: vamos a vender 5.000 acciones. Esas acciones que se venden son las que se denominan acciones en circulación, porque están circulando en el mercado, han sido vendidas. Si la empresa más adelante necesita más plata, puedes decir: voy a vender otras 1.000 acciones. Como tiene autorizadas hasta 10.000, no tiene que hacer ningún trámite de transformar otra vez su documento de constitución y procede a vender las 1.000. Quiere vender después 500, lo puede hacer, no hay problema. ¿Cuándo hay problema? Cuando quiera vender más allá de las acciones autorizadas, porque ahí hay otro trámite que uno tiene que seguir para ampliar el número de acciones, ¿no? Pero entonces, por ese motivo, la empresa nunca vende de buenas a primeras todas las acciones autorizadas, siempre númeramente. También existen las acciones denominadas en tesorería. ¿Eso qué implica? De que la empresa puede comprar en el mercado sus propias acciones. Yo le diría: pero qué brutos, ¿no? ¿Para qué va a comprar su propia acción? Lo que pasa, chicos, es que, como ustedes saben, en la política de dividendos, cuando tenemos que distribuir dividendos, ¿cómo distribuimos? Tenemos la utilidad disponible, ¿no? Tenemos nuestra política de dividendos. Definimos cuánto vamos a distribuir y dividimos entre qué número. Entre el número de acciones. Se divide entre el número de acciones en circulación. Entonces, cuando la empresa tiene plata y los socios dicen: ¿sabes qué? Es una buena opción ahorita comprar acciones de nuestra propia empresa en el mercado, porque hay quienes quieren vender. Cuando compramos acciones del mercado, las estamos sacando de circulación y las guardamos en la tesorería. ¿Cuál es el efecto? Que cuando tengamos que distribuir dividendos, ya no vamos a distribuir entre tantas acciones que están en circulación, sino en un número menor. Eso implica de que el dividendo por acción va a ser más alto. Entonces los accionistas pueden ganar más con sus dividendos comprando acciones que están en circulación y las guardan en
tesorería. Porque las acciones en tesorería no ganan dividendos. Y eso permite pagar más dividendos. Y las acciones emitidas, pues, no vienen a ser la otra cosa que la suma de las acciones que están en la circulación, en el mercado, y las acciones que están guardadas en nuestra tesorería. Este tema de ¿qué tipos de acciones hay? Los tipos. Las preferentes, las comunes. Al cansancio hemos dicho, preferentes, tienen voz, no tienen voto, tienen un dividendo asegurado. Los comunes tienen voz, tienen voto, pero sus dividendos son variables. Listo. Y hemos aprendido cómo calcular el valor de las acciones comunes en libros. Hemos aprendido con el primer tema, con la política de dividendos. ¿Cómo calculamos el valor en libros? Simplemente agarramos todo el patrimonio neto, quitamos si es que hay capital preferente, lo dividimos en su número de acciones. Bueno, valor en libros. ¿Cuál debería ser el valor nominal? El valor nominal es el valor con el cual fue emitida la acción y fue vendida por primera vez. Es, por ejemplo, si ahorita digo, vamos a emitir 5,000 acciones, listo, ¿a cuánto vamos a vender? A $150. Ese precio lo llevo al mercado de valores y lo vendo a ese precio. Nadie me puede venir a regatear porque están siendo vendidas por primera vez. Y su precio por primera vez lo fija la empresa que emitió. Entonces, ese precio viene a ser el denominado valor nominal. Ya después que la acción ha sido emitida, termina el primer año, termina el segundo año, hay utilidades, ya empieza ese precio a bajar o a subir. Si han habido utilidades, va a ir subiendo y ese precio lo vamos a encontrar, o ese valor lo vamos a encontrar a su valor de libros. Y si han habido pérdidas en la empresa, esas pérdidas son absorbidas por la empresa y eso hace de que el valor en libros de la acción cada vez vaya cayendo. Y el último es el valor de mercado. Ese es el valor que todavía no sabemos hacer, pero que en la siguiente clase que avancemos vamos a empezar a ver distintas metodologías que nos permitan calcular cuánto es el valor de mercado, en este caso de una acción, sea común o sea